Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Estamos aquí en nuestro canal de YouTube y hoy vamos a platicar con Carlos Armela, director de Ánimo Juventud. La película está próxima a estrenarse aquí en México en las salas de cine y Carlos nos va a platicar del principio a fin de esta producción. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Perla. Para las personas que están por ver Ánimo Juventud, ¿cómo resumirías la película? ¿De qué trata? La película es una comedia sobre 4 adolescentes en la Ciudad de México. Es una comedia con un sentido del humor un poco ácido, ¿no? O sea, hay una crítica, digamos, a tanto a las nuevas generaciones como al choque de generacional que hay en esta ciudad como en muchas otras, pero sobre todo es una película que creo para mí celebra el espíritu adolescente, las ganas de ser rebelde, de ser contestatario, de no ajustarse a lo que los demás les dicen. Y eso yo creo que es una película en el fondo divertida, pero también con cierta crítica y cierto mensaje que puede leerse en diferentes niveles. ¿En qué momento de tu carrera y de tu vida comienzas a pensar en esta historia, en una historia de adolescentes? No lo sé. La verdad es que yo en mi carrera había estado enfocado en gran parte en documentales y otra parte en películas como había hecho en La Estancia, y era justo cuando estábamos distribuyendo en La Estancia en festivales y llevándola a diferentes lugares, que me nació esta idea de una historia de adolescentes. Vino como una especie de pensamiento que se fue desarrollando rápido en una historia y se fue combinando con otras historias y me di cuenta que todas tenían que ver con adolescentes y que podía conjuntarlas en un mismo guión que la verdad fluyó bastante rápido, fluyó. Y a pesar de que tenía un tono muy distinto a cosas que yo estaba haciendo o inclusive otros proyectos que estaba desarrollando, la facilidad con que fluyó esta historia me indicó a mí que esto era lo que yo quería hacer a continuación, que esta era la película que estaba pidiendo ser realizada. Y el tono desde un principio me llegó este tono que era trágico y cómico a la vez. Y como te digo, no iba tan de acuerdo con otras cosas que a lo mejor yo planeaba hacer, pero lo disfruté muchísimo y me llenó mucho y me hizo también como explorar mucho de mi propia adolescencia, que yo creo que pues ya habiéndola dejado atrás hace un par de décadas, fue una reconexión muy padre y que es justo lo que trato de transmitir con la película, ¿no? Yo digo que la película es para adolescentes y para cualquiera que haya sido adolescente, ¿no? ¿Cómo, Entonces cualquiera que pueda rememorar esos sentimientos, esas pasiones, puede conectar de cierta manera. cómo eras tú de adolescente? ¿Como los adolescentes de la película, echado para adelante, Yo creo valiente? que, pues yo creo que hay de todo, ¿no? En la película. Hay desde el que es demasiado tímido, al que es muy echado para adelante, al que es muy agresivo, como, ¿no? Como bully, y al que es muy punto y aparte, ¿no? Que es como el personaje de Pedro que decide hablar su propio idioma y decide hacer su propio camino. Entonces, yo creo que sí hay un poco de mí en todos ellos. La verdad es que para mí es un muégano de personalidades, mi propia personalidad, que creo que la he dividido entre estos personajes. Yo me consideraba más una persona un poco como entre el personaje de Martín, que es demasiado tímido e inseguro, y un poco como el personaje de Pedro, que a pesar de que prefiere ser diferente a ser uno del montón. Pero luego me doy cuenta que también hay algo de los otros personajes que también era parte de mí, y había veces que a lo mejor yo era un poquito bully, y a lo mejor era veces que yo era, que adquiría valor y quería creerme, ya un adulto cuando todavía no lo era, como el personaje de Daniel. En fin, yo creo que hay un poco de todos ellos, un poco de mí en todos ellos, más bien. Porque me pareció que el común denominador en los cuatro personajes principales es que todos, independientemente de su carácter y de su entorno, siguen la meta que se han trazado y no tiran la toalla y no dan su brazo a torcer. Sí, yo creo que eso es punto importante. Digo, podría identificar en cada uno de ellos el que quizás tiene un giro más importante en ese sentido que tú señalas es Martín, porque es muy retraído, es un tipo que no se quiere, que se hace menos él solito y entonces ¿Por qué no le pediste que fuera tu novia? ¿Por qué no? Porque soy pobre y con cara de indio. tiene
tiene que darle una vuelta a eso y a través de su conexión con el personaje de Dulce se da cuenta de que para que alguien más lo quiera, primero tiene que quererse él a sí mismo. Y entonces eso es lo que creo que él adquiere. Y con los otros personajes, pues lo mismo. Algunos sí modifican su rumbo, ¿no? El personaje de Dulce, pues es la chica que lleva muchos años siendo bully y siendo agresiva y siendo hostil y es un mecanismo de defensa. Tú crees que soy una cabrona, ¿verdad? No sé. Yo no soy tan ojete como las otras. Por eso mañana vas a decir que te di 2 cachetadas y te agarré de los pelos. Te dice gracias, ¿eh? Y finalmente decide despojarse de de ese mecanismo de defensa y tocar su propia sensibilidad, ¿no? Quiere ser querida y admite que quiere ser querida. Entonces, creo que también hay esa transformación, pero en el fondo yo los conecto todos con pasiones adolescentes que no me interesa que se vuelvan adultos al final de la película. Al contrario, atraviesan situaciones que los hacen enfrentarse al mundo de los adultos, pero quiero que lo hagan usando sus herramientas, sus armas de adolescencia, su pasión, su rebeldía, todo eso que creo que los identifica desde un principio. ¿Cómo eliges los temas que tratas acá? Porque está el embarazo adolescente, la corrupción, la violencia callejera, la orfandad, la Sí, falta de entendimiento y el lenguaje propio de cada uno. ¿Cómo fue que decidiste o los fuiste puliendo y decir, este va a ser para este personaje, este va a ser para el otro? para mí fue algo que se fue dando de manera muy orgánica conforme se iban dando los personajes. Es decir, al identificar cómo iba a ser Martín, yo imaginaba que a lo mejor su personalidad tenía que ver con falta de una figura paterna o con falta de amor en el seno familiar, y el personaje de Dulce, ¿no? También esa dureza, pues tiene que ver con haber perdido a su madre. En fin, yo creo que me los imaginaba primero cómo era su personalidad y porque eso me funcionaba para contar la historia, y luego iba definiendo qué encajaba con ese tipo de personalidad o qué me parecía a mí, qué antecedentes me parecía que encajaban con ese tipo de personalidad. Y los temas, cuando decidí hacer una película de adolescentes, obviamente, por lo general creo que en México vemos dos vertientes, o la comedia romántica que es sencilla, ¿no? Un poco superficial, o el drama pesado de arrabal que tiene que ver La con miseria, drogas, sí. con sexo, con eso, adicciones, violencia doméstica y demás, ¿no? Muy azotado o demasiado ligero. Y a mí me parecía que las dos podían convivir, que al final conviven, ¿no? O sea, y los adolescentes que vemos en la calle, que nos topamos en la tienda, que vemos en el día a día, muchos de ellos tienen situaciones así, puede ser una persona muy simpática, pero a lo mejor el padre se suicidó, ¿no? Entonces, me interesaba que todos estos temas fueran parte del mundo de estos adolescentes, pero al mismo tiempo cada uno tiene su historia. Martín tiene la historia de que pinta un grafiti y es arrestado. Daniel tiene la historia de que le quiere proponer matrimonio a su novia y se mete en problemas con la ley. En fin, cada uno va teniendo su propia historia, pero con las circunstancias que abarcan todos esos conflictos de los adolescentes, ¿no? Veo que eres autor del guión. ¿Tuviste alguna asesoría? ¿Lo tallereaste con alguien? Sí, este guión se escribió en poco tiempo el primer tratamiento y luego lo inscribí al Torino Film Lab y fue seleccionado. Entonces es un taller que se lleva a cabo varias sesiones en Europa a lo largo de un año con asesores, con otros cineastas y demás. Es un taller residencial y entonces se vuelve como muy intensivo el proceso. Entonces ahí fue desarrollándose mucho y después obviamente a partir de que recibimos el estímulo a creadores cinematográficos de IMCINE para desarrollo de proyecto, pues eso también hace que uno vuelva a cuestionar el guión y a compartirlo con expertos que sabes que te pueden dar un buen apoyo. Pero digamos que sí, la autoría del guión no es una coescritura. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el guión? Ese primer tratamiento, que surgió muy rápido, fueron 3 semanas, lo cual yo creo que nunca he escrito algo tan rápido en mi vida. No sé si vuelva a suceder. De ahí a los tratamientos subsecuentes y demás, pues ya fueron un par de años.
Ya, pero es ya un proceso mucho más intermitente, ¿no? Que se va dando poquito en poquito. Pero ese primer tratamiento sí fue cuestión de 3 semanas. Y en el proceso del guión, ¿lo compartes con amigos, tomas consejos, escuchas o decides que quede como lo habías pensado? Yo creo que siempre hay ese momento de soltarlo y compartirlo, y tener que estar como bien abierto a la crítica. Y es muy feo, o sea, la verdad es que es muy fea la crítica, pero si uno no se expone a eso, entonces uno no está preparado para hacer una película. Cuando haces una película, pues la vas a tener que mostrar porque no la vas a hacer para enlatarla, ¿no? Y entonces esa tiene que ser la mentalidad desde el guión. Lo escribes y lo compartes y pides que tus lectores, que siempre es como, primero empiezas con un círculo cercano, siempre pues pides que haya como absoluta sinceridad, y después de recibir cierto número de críticas o de comentarios, sugerencias, uno tiene que evaluar y poner todo en la balanza. Y siempre hay gente que le da un clavo y dices, claro, eso es lo que me está haciendo falta, eso es lo que creo que me va a ayudar a mejorar. Y hay otros comentarios que dices, gracias, pero creo que esa es la película que tú quieres ver y no la que yo quiero hacer. No es necesario decirlo, creo que con el proceso interno que uno realiza, uno se da cuenta de qué aceptar y qué dejar, pero hay que saber poner en la balanza y no dejarse llevar por todo lo que a uno le piden. Afortunadamente tengo ya muchos años de experiencia escribiendo diferentes proyectos, estudié la carrera de guión cinematográfico en el CCC también, entonces esta cuestión de compartir lo que uno escribe siempre me ha parecido esencial. ¿Cómo haces el casting? Platícanos del casting. ¿Cómo fue el proceso? ¿Tenías pensado ya algún actor cuando escribiste los papeles? ¿Se fueron dando? ¿Cómo estuvo el casting? En el caso de Ánimo Juventud no teníamos pensado a ningún actor en específico. Sabíamos que queríamos adolescentes cuyos rostros pues no fueran tan conocidos. Siempre con los adolescentes pues apenas están empezando su carrera, entonces no hay así como muchos adolescentes famosos. Los que llegan a hacerlo quizás es porque hacen teatro musical o hacen telenovela, y yo quería alejarme un poco de eso porque me parece que se van maleando con ciertos vicios de ese tipo de actuación y que luego es más difícil quitarles. Y además, sí estaba yo muy clavado en que quería rostros auténticos, o sea, rostros que no se percibieran como actores, sino que se percibieran como los chavos que vemos en el metro, en la tienda, en la calle. Y sin embargo, otra característica importante al empezar a ver todas las audiciones y castings era rostros memorables, ¿no? Yo quería que si bien no iban a ser famosos, pero sí que fueran rostros que se te queden grabados, que tengan algo peculiar, una especie de atracción que generan al espectador, de manera que a lo mejor en 10 años los ves en otra película y digas, ese es el de Ánimo Juventud, ¿no? Ese era mi intención. Y entonces cuando empezamos a recibir muchísimos videos, tuvimos a Viridiana Olvera como directora de casting, que hizo convocatoria y fue a escuelas y buscamos hasta, inclusive a través de redes sociales, chavos que mandaban sus videos y demás. Entonces, pues siempre esa primera impresión de una imagen fija es importante, ¿no? ¿Qué te dice un rostro? Y luego cómo va, cuando lo escuchas hablar, y a mí me gusta ponerles a que improvisen, ¿no? A veces inspirado en el personaje que tienen que crear, pero que haya una especie de improvisación para ver qué tan sueltos son, qué tanto se les desarrolla la imaginación, la creatividad, y esos van siendo los criterios, ¿no? Y ya después entro al proceso de callbacks, de hacer ejercicios con ellos, de hacer interacciones con algunos que van siendo preseleccionados. Y en el caso de Ánimo Juventud, una cosa que sabíamos que queríamos hacer era un taller de actuación digamos, con ya todo el cast, y estuvimos 2 meses en ese proceso, haciendo diferentes dinámicas, talleres, muchos ejercicios para establecer tanto la comunicación entre ellos como la creación de personajes, y no solo para el trabajo actoral, sino también para el trabajo de escritura, o sea, darme a mí el tiempo de
convivir, interactuar con ellos y escucharlos y ver cómo se mueven, cómo hablaban y todo. Y en base a eso, pues, hubo cuestiones del guión que se fueron modificando, que se fueron adaptando conforme iba yo conociendo a estos jóvenes. Conforme iba yo viéndolos en el papel, también a veces había que ajustar en el guión. Y fue un periodo que me parece enriqueció mucho, tanto para ellos como para mí. Ahora, todo lo que dices de reconocer una cara, aunque la viste hace 10 años en una película, también tiene que ver mucho en el caso de Ánimo Juventud con la caracterización, ¿no?, de cada personaje. Están muy marcados. O sea, no se te puede olvidar el muchacho de la trompeta, ¿no?, el que va a ser papá temprano. No se te puede olvidar Iñaki, que no recuerdo su nombre en la película, Ujú. con el corte de pelo que quiere y con su manera de comunicarse con el mundo, ¿no? Que ese es otro tema, que inventa un lenguaje y nadie le entiende, pero lo que vemos es que el que quiere entender, entiende, y el que quiere Ujú. aprender, aprende, ¿no? Me pareció como metafórico. Sí, yo creo que en ese sentido, obviamente, como dices, por un lado la caracterización era importante, ¿no? A veces los que quedaron seleccionados para un papel no eran lo que, no se veían tal cual como yo los imaginaba, ¿no? En el caso, te puedo decir el caso de Mario Palmerín, que interpreta a Daniel. Pues yo desde que lo escribí me imaginaba un chico de piel muy morena, ¿no? Así medio gordito, etcétera. Pero luego aparece Mario que tiene piel muy blanca, ¿no? Que tiene los ojos rasgados así medio orientales, pero me pareció un rostro muy, muy atractivo. Tenía un magnetismo que me gustaba mucho. Y viendo cómo trabajaba, su inteligencia y demás, pues me olvidé de esa primera imagen que yo tenía del personaje de Daniel y dije, este es, ¿no? Me encantaba cómo cuando se enojaba o cuando se sonrojaba, cómo se le ponían así los cachetes colorados. Y entonces, esa es una cuestión que dije, bueno, de todos modos, es diferente a como lo imaginé, pero hay una caracterización que yo tenía en mente, ¿no? El peinado, la manera de vestir, y que si yo los vi así en mi mente y me causaron una impresión, entonces mi deber como realizador es también causar una impresión en el público. Y que justamente después de haber visto la película, no es solo el actor, como bien dices, es la caracterización parte de lo que hace que sea memorable. Entonces fue eso, como casar en el sentido de matrimoniar actor con su caracterización, que fue también un proceso muy agradable que disfruté bastante. Y luego, bueno, el personaje de Pedro, como bien señalas, pues que inventa este lenguaje. Antes te signo por Belén. Pedro, ya te dije que si no vas a hablar bien, mejor no hables. Sí, es una especie yo veo a Pedro un poco como el estandarte de la película, ¿no? Es como el que lleva el mensaje y por eso la película le cierra con él, porque tiene este estandarte del mensaje que quiere llevar, independientemente de si lo entienden o no. Si no habla como la gente normal, es imposible evaluarlo. ¿Y si viéramos un psicólogo? Pedro, déjame hablar. Yo creo que para mí esta era una cuestión importante de la cual quería hablar. Los adolescentes, cuando pensamos en los adolescentes, siempre pensamos que ay, son raros, quién los entiende, qué época tan difícil, ojalá que ya se les pase, ¿no? O qué bueno que ya la superé. Siempre lo pensamos como de esa manera. Pensamos que no los podemos entender y que ellos no nos van a entender a nosotros, los adultos. Pero todos pasamos por ahí. Entonces, yo creo que para que exista una comunicación tenemos que regresar a eso, tenemos que abrir los oídos a lo que tienen que decir. El personaje de Pedro, eso es lo que le sucede. Los adultos no lo entienden, pero porque ni siquiera lo quieren escuchar, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes que sí lo escuchan, son quienes aparentemente sí lo entienden, porque tienen esa disposición, La ¿no? hermanita que aprende su Hermanita, que es como la siguiente generación inclusive, ¿no? No solo lo entiende, sino que le interesa aprender ese lenguaje. Y para mí sí, por un lado es muy metafórico, al punto de ser a veces obvia la metáfora, pero al mismo tiempo me parecía divertido, ¿no? Me parecía que era una historia que se volvía rara y divertida y que puede, y
como mencioné al principio, puede tener diferentes lecturas y puede verse nada más como eso, como un chico que hace una cosa rara, o como un mensaje como mucho más profundo de la adolescencia, de la falta de comunicación y la necesidad de tender puentes entre generaciones. Oye, ya que estás en el set, ¿dejas que improvisen o se tienen que apegar rigurosamente a alguien? A mí me encanta que improvisen. De hecho, yo los dejo abierto. Siempre hay un guión, siempre hay una base la cual seguir. Siempre, por algo uno le dedica tanto trabajo y tanto esfuerzo a escribir un guión y a pensar los diálogos y demás. Sin embargo, al igual que durante el taller de actuación que fuimos, ¿no?, modificando, ajustando y demás, también permito que improvisen. Tuve una anécdota muy particular justo el primer día de filmación. Las primeras escenas que filmamos eran las de Dulce con sus amigas en el patio de la escuela, que están viendo la clase de educación física, pero deciden no participar. Y están diciendo como, pues, muchas peladeces entre ellas. Ahí hay un guapo. Ha de ser de sexto porque está peludito. Una de las amigas, en algún momento que hicimos un ensayo de la parte del diálogo que íbamos a filmar, lo repasamos, lo tenían bien aprendido, ajustamos el tono y demás, estaba listo el ensayo, listos para traer cámara, y en eso me doy tantito la espalda y una de las chicas, hablando como el personaje, empezó a improvisar unas cosas, pensando que yo no lo estaba escuchando. Y entonces me di la media vuelta y le dije, ¿qué fue lo que dijiste? Y se cohibió inmediatamente, pensó que le iba yo a regañar por estar saliéndose del texto. No, nada. Dime qué fue lo que dijiste. No, no dije nada. Dije, no, no te voy a regañar. Quiero que me repitas la frase que dijiste. Y entonces ya me lo repitió. Era una peladez terrible. Pero le dije, eso quiero que lo pongas. Olvídate de la frase que yo te di, digamos esa, ¿no? Y entonces, al hecho de que ella hizo eso, la chica que tenía que contestarle también agregó algo de diálogo, también, o sea, y lo hicimos en equipo, porque al final es mi decisión, no fue algo que rodando cámara lo improvisaron sin que yo supiera, pero sí fue algo que no estaba en el guión y que va saliendo espontáneo por por la carburación que uno logra al estar en el set, ¿no? Como ya calentaste motores y empiezas a meterte más profundo al personaje y dejas que el personaje hable solito, y eso me encanta, y siempre que se puedan dar esas oportunidades, yo les doy la bienvenida. Entonces, en cuanto al lenguaje de la película, en cuanto a los diálogos, ¿te pusiste al día con los actores? Dijiste, bueno, voy a ver qué se usa, cómo hablan, qué dicen. ¿Cómo llegaste a los diálogos así con esa precisión? En buena parte ya estaban los diálogos, en buena parte ya, sobre todo en algunas escenas, ¿no? Ya estaban como mucho más precisos y fue nada más cuestión de ajustar palabras, quitarle, sumarle un poquito, nada más como ajustarle de manera que a ellos les saliera natural o que dijeran, sí, yo sí lo diría así. Y otras cuestiones, otros diálogos, sí hubo como mucho más apertura. A veces venían escritos, pero ya estando ahí uno empieza a dudar y entonces dices, no estoy tan seguro de esta línea. A ver, vamos a ensayar la escena, vamos a repasar todos y a ver qué les sale a ustedes, ¿no? Y entonces hay escenas donde sí están mucho más marcados y no permito que se salgan tanto, y otras donde yo mismo sé que podemos encontrar algo que venga más natural de ellos y no impuesto por mí. Los que ya están muy marcados, por lo general, es porque hay alguna palabra, alguna frase que está haciendo resonancia de otra cosa que sucede en la película. Entonces, ahí es donde digo, ese diálogo no me lo cambies porque tiene que ver con lo que sucede en este otro momento, tiene que ver con esto que le está pasando al personaje. O sea, necesito que uses estas palabras o estos diálogos. Para eso dejaste de estudiar, ¿no? Para meterte a trabajar, ¿o no? No, yo no dejé de estudiar, a mí me corrieron. Bueno, tú nunca tienes la culpa de lo que te pasa. Ya sé, todo me sale mal. Entonces, una combinación. Yo procuro abordar cada escena como la escena me lo exige. Y no marcar un estilo, por lo menos no de manera tan férrea, de decir, todo el estilo de la película es así,
porque una cosa es el estilo visual, pero otra cosa es la puesta en escena y que tiene que ver mucho más con esta dinámica que se da con quienes están adentro del cuadro. Y esa es la que muchas veces permito que sea más improvisada. Veo que regresaste a filmar a tu escuela de toda la vida, al Colegio Columbia. La verdad es que les compartimos el guión desde un principio. Yo no sé si lo leyeron, porque nunca hubo una reunión donde dijeran, oye, queremos discutir las escenas del guión, porque lo que vas a reproducir aquí. Entonces, en ese sentido, no sé qué tan conscientes estaban de las cosas que íbamos a filmar en la escuela, pero sí te puedo decir que fuimos abiertos. Se les presentó el guión, se les dijo lo que queríamos hacer, cuántos días y qué espacios íbamos a ocupar. Pues sí, fue un viaje al pasado, ¿no? Obviamente, el Colegio Columbia fue mi escuela de toda la vida. Fui ahí desde el kinder hasta la prepa. Y yo creo como mucha gente tengo esta relación amor-odio con mi escuela, ¿no? Recuerdos de odio y recuerdos muy amorosos. Entonces, yo estaba muy renuente a filmar ahí porque sabía que la habían remodelado mucho. Eh, y sin embargo, desde que yo escribí el guión, cuando yo me imaginaba el trazo escénico, yo me imaginaba, y yo describía el personaje de Pedro, se mueve, entra aquí, sale acá, se desplaza de esta manera, todo eso, pues en mi cabeza estaba sucediendo en la única escuela que yo conocía. Entonces, después de ver muchas escuelas y que los espacios no del todo se adaptaban al trazo escénico que yo había imaginado, dijimos, preguntemos en el Colegio Columbia, a ver si podemos irlo a ver, aunque yo sabía que como ya lo habían renovado mucho, ya no se iba a ver como la película de mi cabeza, como la escuela de mi cabeza. Sin embargo, fuimos y pues el trazo escénico seguía funcionando ahí, o sea, funcionaba como yo lo había imaginado. Entonces, platicamos, hubo esta gestión, dijeron que no querían ellos que hubiera una filmación, no querían que entráramos a filmar, pero dijeron, bueno, es un exalumno, a ver, platiquemos. Pues sí, terminamos filmando ahí y ya, obviamente después digo, pues fue la mejor decisión, ¿no? Me funcionó a mí, funciona visualmente, es lo que yo creo, y funcionó para la producción. Entonces, no me puedo quejar, la verdad. Toda la fotografía es una película muy urbana. La Ciudad de México es otro personaje de la película y el graffiti también. Ujú. ¿Cómo te decides por Jimena Amán para la dirección de fotografía? Estábamos analizando con quién hacer la película, quién sería el fotógrafo. Fotógrafo con el que yo había trabajado habitualmente, Diego Rodríguez, con quien hice En la Estancia, era mi primera opción, pero desde hace unos años se fue a vivir a Londres, a Inglaterra. Entonces se complicaba también su agenda y demás. Y un par de meses antes de la filmación, o sea, poco antes de entrar a preproducción, decidimos que no iba a poder hacerlo él y que yo iba a buscar a alguien más. Y no sé, me nació la idea de querer una sensibilidad femenina, de querer de, esta sensibilidad femenina que viera con cariño a los personajes adolescentes. Y no sé cómo describir eso en cuestión fotográfica, pero había algo que a mí me decía que había que intentarlo. Entonces empezamos a ver opciones de fotógrafas mujeres y me llegó por ahí la mención de Jimena y me mostraron la película que había hecho, el único largo que tenía hecho hasta ese entonces, que era Los días más oscuros de nosotras, que todavía no salía la película, pero me pasaron un link y me gustó mucho el trabajo de cinematografía. Platicamos, obviamente platiqué con las otras opciones, otras candidatas que teníamos y desde un principio hubo muy buena comunicación con Jimena y pues nada, ha llegado el momento de tomar la decisión. No fue difícil, la verdad. Creo que sabía que era alguien con quien iba a poder comunicarme muy bien, que iba a disfrutar mucho el proceso de trabajar con ella
Y así fue, la verdad es que estuvimos de acuerdo y siempre hubo mucha aportación de parte de ella y muy buena comunicación. Jamás las cosas fluyeron de maravilla, la verdad. ¿Cuáles son los elementos que utilizaste para realizar la fotografía y con qué cámara se filmó? Se filmó con una cámara Alexa Mini. Pues elementos, los básicos, la verdad es que nada muy fuera de lo ordinario. Por ahí tenemos, digamos, en cuestión de grips, sabíamos que había un par de escenas que exigían un poquito más de elementos un poco más grandes, que era la grúa para la escena del auditorio, ¿no? Sabíamos especie de plano secuencia cuando Pedro se levanta para ir al escenario y que era un movimiento mucho más complicado y que planeábamos hacerlo con una grúa y finalmente decidimos hacerlo con un Steadicam, fue como mucho más fluido. Sabíamos del uso de Steadicam en varias de las secuencias, sobre todo cuando había que seguir a los personajes. Y otra de los aparatos que usamos fue el que le llaman Snorricam, que lo usamos solo en una ocasión para la escena de Dulce saliendo de la escuela, pero cuando la cámara va pegado a ella y que va como con esta fuerza de su propio andar, se siente como lo sacudido del cuadro. Entonces, ese tipo de elementos que sabíamos que queríamos, algunas veces top shots y cosas así. ¿Usaron dron? Usamos dron en una sola ocasión, que es la escena cuando Daniel recoge a Graciela, su novia, la sube al taxi, viéndolo desde arriba, el taxi se aleja y la cámara nos da una vista de la ciudad. Fue la única toma de dron. Y fuera de eso, sabíamos que en exteriores, en la medida de lo posible, siempre luz natural. Y en interiores, darle un look natural en general a la iluminación. Tu diseño de producción, todo el diseño de arte, ¿no? También, cómo está ambientada cada casa, ¿no? Cada niño. Fue un trabajo que hicimos con esta dupla de Martz Gallardo, Connie Martz y Cristian Gallardo. Son una pareja pues, como muy auténticos ellos, como ellos mismos con este look como muy juvenil, muy auténtico, que me parece de inmediato se prendieron con la idea de estos personajes, de esta juventud, de darles a cada uno su personalidad a partir de los espacios, de los props, del vestuario y demás. Y eso, para cada uno había una paleta de color, pero tratando de no caer en lo demasiado estilizado. Una cosa que yo siempre bueno, que siempre discutimos desde el principio y a lo cual siempre estuvieron de acuerdo, es que queríamos este retrato de la Ciudad de México así como la vemos, desgastada, ¿sabes? No quería paredes que parecieran recién pintadas, quería paredes que se vieran ya con 8 capas de pinturas desgastadas, ¿no? Entonces eso, las texturas de la ciudad, estábamos muy claros en que no queríamos que nada se viera nuevo, que no se viera todo pristino, limpio, recién pintado, sino ser muy exigentes con eso. Y ya dentro de esa mirada, digamos, que le daba unidad a la película, cada personaje habitaba su propio espacio y cada uno tenía sus propios colores y cada uno tenía su propia identidad que se va notando en los espacios que habita. Los espacios que pertenecen más a los adultos, sí buscamos que fueran un poco menos coloridos que los de los jóvenes, ¿no? Sí buscamos un poco más los grises y los ocres y los cafés en cuestiones que tuvieran que ver con el mundo de los adultos. ¿En qué colonias la filmaste? ¿Cuáles fueron tus locaciones? Filmamos en Xochimilco, algunas cosas, filmamos en Popotla, también la casa de Dulce, donde pintan el graffiti. Bueno, donde está el Colegio Columbia, colonias. Observatorio, las Américas, algo así. Bueno. Sí, y lo más lejos que nos fuimos fue el Corralón, que fue por allá por Texcoco. Pero fuera de eso, pues estuvo así como medio salpicado por la ciudad. Oye, la música es una parte importante de la película. Navega muy bien con lo que vemos en pantalla, pero no estorba. ¿Cómo la eliges? ¿Quién la compuso? Para mí la música es esencial. Siempre la tengo desde un principio muy en mente.
en general con todo mi trabajo. Como también soy editor, la verdad es que me gusta mucho desde que me siento a editar, ir poniendo la música, no esperarme a que ya tengo armada la secuencia para a ver qué música le pongo, sino desde un principio ya traigo referencias musicales, ya tengo idea del tono musical que quiero, y desde que me siento empiezo a ensamblar una escena, ya le empiezo a meter música donde creo que va a llevar. Y en general siempre comienzo diciendo, va a tener un poquito de música. Y ya que me siento a editar, me empiezo a enrolar y empiezo a querer más y más, porque me parece que le da mucha energía, ¿no? Siempre procuro, y por lo mismo lo integro desde el principio en la edición, que no sea algo que subraye de más el tono, ¿no? Que no sobredramatice una escena o que la haga más cómica, sino me fijo más en que establezca una especie de atmósfera y que le dé ritmo a la edición. ¿Tiene una escalera? Y una cosa que tenía para Ánimo Juventud, que se ve desde un principio, era que queríamos música que a mí me gustara, ¿no? Con la cual yo me identificara, pero sabiendo que los personajes son adolescentes y que buena parte del público lo será también, que fuera algo que también le pueda gustar a los jóvenes, a los adolescentes. Entonces, a los jóvenes y adolescentes les gusta el reggaetón, ¿no? Pero a mí no. Entonces, eh, es, en, tratemos de hacer un puente, de algo que a lo mejor tenga un poco de eso, que por ahí hay algunos sonidos medio de cumbia, ¿no? Y la manera de encontrar ese puente fue a través de artistas que estén dentro del gusto de los jóvenes. Entonces sabíamos que queríamos la participación de diferentes artistas. Yo el trabajo musical, como en muchos de mis proyectos, lo hago con Carlos Mier, él es, digamos, mi músico de cabecera y con quien siempre empiezo a trabajar desde el guión y empezamos a buscar referencias y a pelotear ideas. Y con Ánimo Juventud, que desde muy temprano empezamos a hablar de esta idea de que aportaran otros artistas y empezamos a hacer listas de quién nos gustaría, a quién podríamos invitar y demás. Y se fue dando en el proceso y terminamos incluyendo a gente como Paulina Sotomayor, a Santi de Little Jesus, Israel de una banda que se llama Belafonte Sensacional, en fin, bandas que están dentro del gusto de los jóvenes, que a mí también me gustan y que se sumaban al soundtrack que Carlos Mier estaba armando. Entonces, me parece que hicimos una muy linda comunidad musical en ese sentido y que a mí yo me iba enamorando de la música, entonces por eso al final hay mucha música tratando de que no estorbe, pero de que sí genere sobre todo eso, como las palpitaciones. Eso era lo que yo buscaba mucho con la música de Ánimo Juventud. Carlos Mier hizo la música también de mi película En la Estancia, pero es un mundo aparte. La verdad es que la música de esta película, que también tiene mucha música y que me encanta, es muy diferente a lo que trabajamos aquí. Y es algo que, te digo, ahorita que estoy planeando un próximo proyecto, ya también tenemos un playlist, ya también tenemos una gran idea de la música que queremos. Y que se puede modificar sobre la marcha, pero ya vamos pensando musicalmente. ¿Son canciones inéditas? ¿Te compusieron especialmente para la película? Sí, todo el soundtrack es inédito, todo es compuesto para la película. ¿Y estará a la mano en iTunes o pronto? Sí, buscaremos que salga en Spotify, iTunes, o sea, en las plataformas que se pueda. La verdad es que es un playlist bastante amplio y te digo, tiene participación de muchos otros artistas que creo que puede ser bastante atractivo. Claro, muy comercial. Pero como Sí, dices tú, dentro de este universo también un poco alternativo, ¿no? claro. Te digo, algunos no son cantantes tan comerciales. Tenemos por ahí una participación de Dulce María, que era parte de RBD, y que la verdad fue una colaboración que a mí me gustó mucho y que aparece por ahí en una escena.
no es tan notoria, pero sin embargo, me gusta mucho cómo la integramos a este soundtrack y me parece que es lo más comercial que llegamos a entrar dentro del soundtrack. ¿Cuántas semanas se llevó la filmación? Fueron 6 semanas de filmación. ¿Y cómo se financia la película? Se financió a través de Eficine, en su 80% que permite el Eficine. Y lo demás, pues fue a través de alianzas, aportaciones y demás que se fueron logrando, a veces desde la preproducción o desde el desarrollo de la película, y otros en postproducción. Y inclusive conseguimos un buen apoyo de Procine, que es para el fondo para películas filmadas dentro de la Ciudad de México, que fue un muy buen apoyo para terminar la postproducción de la película. ¿Cuánto costó? ¿Cuál fue el costo de la película? A ver, tratando de no errarle, estuvo alrededor, creo, de los 15, 16 millones de pesos. Fíjate, o sea, todo está en la pantalla, ¿no? Oh, sí, mira, te puedo decir, quedaron algunas escenas eliminadas de la película, y en particular hubo una que yo sé que fue un día entero de filmación, y es de las cosas que digo, ni modo, ¿no? Si no funciona para la película, yo sé que ese día fue costoso, porque además fueron muchos actores, fueron muchos extras, fueron vehículos, fueron diferentes cuestiones que costaron dinero, pero que la escena, pues, si no funcionaba si cortaba o ralentizaba el ritmo de la película, pues había que quitarla, ¿no? Y fue lo que hicimos, y es el tipo de cosas que a veces uno como, pues tanto el realizador como los productores decimos, uff, qué pena tener que perder eso, pero me parece que siempre hay que pensar en el beneficio de la película. Y en ese sentido creo que, pues sí, esos 16 millones de pesos están ahí. Creo que sí, se exprimió cada peso. No me corresponde a mí decirlo, pero sí creo que cada peso se exprimió hasta el último centavo y se le sacó jugo de la mejor manera posible. Por un lado, pues sí, es un poco decepcionante que la película no pueda salir en salas como uno siempre tiene la ilusión, como uno ambiciona. Por otro lado, pues vivimos ya en una época en la que los públicos están muy acostumbrados a ver cine en su casa, ¿no? Sobre Entonces, todo los jóvenes. sobre todo los jóvenes, y más este último año, ¿no? Inclusive hasta mis papás ya se están acostumbrando a eso. Entonces, yo creo que por lo menos nos viene a suceder en una época en la que el público sí se conecta en estas plataformas sí consume el cine de esta manera. Carlos, pues muchas gracias. Esperemos que tu película esté pronto en las salas de cine para que todo México la pueda ver y que tenga un gran éxito. Muchísimas gracias. Un placer platicar contigo. Gracias a ti.